Hola, soy el doctor José León Tapia González. Hoy voy a conversar con ustedes con respecto a la anatomía quirúrgica y fisiología básica de la glándula tiroides en el contexto de las actividades de educación médica de la Universidad de los Andes Extensión Barinas y del posgrado de cirugía general del Hospital Dr. Luis Racetti de la misma entidad. Esta actividad está dirigida a los estudiantes de medicina y a los residentes de posgrado, puesto que el conocimiento anatómico y fisiológico de esta estructura tan importante es fundamental antes de abordar el conocimiento fisiopatológico de la misma. Inicialmente vamos a hablar con respecto a la anatomía quirúrgica y para hacerlo más sencillo lo dividí en 4 componentes. El primero de ellos es el componente glandular, donde se incluyen la glándula tiroides y las glándulas paratiroides, estas últimas con una íntima relación anatómica con la glándula tiroides. En segundo lugar, componente tegumentario, muscular y facial, donde conversaremos desde las relaciones cutáneas que tiene el cuello con la glándula tiroides, pasando por la región, por las fascias y por los músculos relacionados con el complejo tiroideo. En tercer lugar, hablaremos del componente vascular, tanto arterial como venoso y su relación directa con la glándula tiroides. Y finalmente hablaremos del componente nervioso, en el cual vamos a incluir las relaciones anatómicas que tienen estructuras nerviosas tales como los nervios laringios superiores y los nervios laringios inferiores con la glándula tiroides. Iniciemos pues con el componente glandular, donde, como les dije anteriormente, hablaremos de la glándula tiroides y de la glándula paratiroides. La glándula tiroides se ubica en la parte frontal del cuello y normalmente se extiende desde el cuerpo de la quinta vértebra cervical hasta el cuerpo de la primera vértebra torácica, junto al cartílago tiroides, y rodea a la tráquea hasta alcanzar posteriormente el esófago. O sea, sus laterales, o luego los laterales, van a rodear la tráquea y llegan hasta el esófago. Se adhiere por su cara posterior al cartílago cricoides mediante el ligamento medio o ligamento de Gruber, lo que le da firmeza, y pesa aproximadamente unos 30 gramos en el adulto. Es una estructura bilobular. Los lóbulos tiroideos derecho e izquierdo son más o menos simétricos, como podemos observar, y están unidos en su porción central por un puente de parénquima denominado istmo, generalmente muy bien delimitado y que puede estar ausente hasta en el 10% de los casos. Hay otras curiosidades importantes que debemos mencionar con respecto a esta estructura bilobular, y es el hecho de que uno de esos lóbulos puede ser más pequeño que el otro, por lo general el derecho, y esto ocurre hasta en un 7% de los casos, o puede estar totalmente ausente, y esto ocurre en 1,7% de los casos. Etimológicamente, la palabra tiroides proviene del griego tirios, que significa escudo, y es justamente por la similitud de la forma de la glándula con este instrumento. La tiroides tiene una cápsula fibrosa que la cubre totalmente y esta envía tabiques internamente al parénquima que le dan el aspecto lobuloso característico de la misma. Entre las variantes anatómicas importantes que podemos mencionar es la pirámide de Lalouette o lóbulo piramidal. Es una prolongación tiroidea que, con mayor o menor longitud, continúa la glándula cranealmente. Está presente en el 50% de los casos y está situada más frecuentemente en el lado izquierdo. Aquí la podemos observar. Esta prolongación es un vestigio del conducto tiroidoso de His y debemos recordar que el tejido tiroideo desciende embriológicamente desde la base de la lengua a través del conducto tiroidoso y es allí donde justamente pueden quedar remanentes de este tejido tiroideo constituyendo la denominada pirámide de Lalouette. ¿Cuál es la importancia quirúrgica de la misma? Bueno, el hecho de que en la tiroidectomía total, si no se incluye en la resección, queda en el paciente como un remanente tiroideo no deseado, que puede tener consecuencias funcionales o incluso neoplásicas en el contexto de la cirugía oncológica. Del borde lateral de ambos lóbulos surge una formación fibrosa que ata firmemente la glándula al eje laringotraqueal. Aquí la demarcamos, se denomina ligamento de Berry y es importante en cirugía pues está muy vascularizado y puede contener al nervio laringio recurrente. Observen en la imagen el trayecto del nervio desde el surco laringotraqueal en sentido ascendente y se introduce en la porción medial del ligamento. Es tan así que en el año 2014 la revista colombiana de cirugía publicó un artículo donde afirma que en el 40% de los pacientes el nervio laringio recurrente se encuentra medial o incluso inmerso dentro del ligamento,
lo que hace que este sitio sea proclive a las lesiones del nervio si no se es cuidadoso durante su disección quirúrgica. Volvemos a ver una imagen donde nos muestra esta íntima relación que existe entre el ligamento de Berry y el nervio laringeo recurrente, representado por la línea amarilla. Otra estructura importante de mencionar es el tubérculo de Zuckerkandl. Este tubérculo no es más que una porción de tejido tiroideo que crece sobre el nervio laringeo recurrente y que se extiende lateralmente hacia el pliegue traqueoesofágico. En esta imagen podemos observar encerrado en el círculo ese tubérculo del cual estamos hablando y su íntima relación con el nervio laringeo recurrente, que es el que estoy señalando a continuación. Tiene una frecuencia de aparición de un 40-80% de los pacientes, y lo que sí es cierto es que cuando está presente, en el 85% de las veces se localiza sobre el nervio laringeo recurrente y si no se identifica puede ser seccionado con la consecuente lesión del nervio. Acá vemos una imagen que anatómicamente nos muestra la íntima relación del tubérculo con respecto al nervio laringeo recurrente, que es este de acá, dejando claro que si no se tiene el cuidado debido desde el punto de vista quirúrgico, la lesión del nervio puede ser inminente. En esta otra imagen observamos las diferentes piezas quirúrgicas que muestran las longitudes del tubérculo de Zuckerkandl. Ahora vamos a conversar un poco con respecto a las glándulas paratiroides, que son la segunda parte del componente glandular que mencionamos y vamos a trabajar en esta actividad. No son más que glándulas endocrinas situadas en la región cervical, a ambos lados del eje visceral, o sea, el eje central, en los bordes posteromediales de los lóbulos tiroideos, o sea, están ubicadas en la parte posterior de la glándula tiroides. Esta imagen nos va a permitir observar un poco mejor la ubicación de las mismas. Ahí está la glándula tiroides y observamos esos pequeños 4 puntos que se ven allí que corresponden a las glándulas paratiroides y su relación directa con el eje medial, que es el que está representado acá por la tráquea, y vemos que se encuentran justamente en ese borde posteromedial de los lóbulos tiroideos, en la pared posterior de la glándula tiroides. Suelen ser 4, pero este número puede ser variable. 3 glándulas del 3 al 6% de los pacientes y 5 glándulas del 2 al 17% de los pacientes. A menudo son ovales o esféricas aplanadas, aunque pueden ser oblongas, bi o multilobuladas. Su color suele ser ocre amarillento, distinto al de la grasa, y esta es una característica macroscópica que permite al cirujano diferenciarla de los tejidos circunvecinos como el parénquima tiroideo o esa grasa en la cual se encuentran ellas inmersas. Aquí vemos una imagen de cómo pudiera que está representando una glándula paratiroides y es importante recordar el hecho de que están ubicadas en el tejido celuloadiposo situado entre la vaina peritiroidea y la cápsula del cuerpo tiroideo, o sea, en ese breve espacio que se encuentra justamente en esta localización que es muy pequeño, es un espacio muy reducido y difícil de identificar. Y recordamos también el hecho de que por lo general a lo largo o cerca de los bordes posteros mediales del lóbulo tiroideo, como mencionamos anteriormente. Con respecto a la irrigación de estas glándulas, ellas normalmente reciben ramas glandulares provenientes de la arteria tiroidea inferior. O sea que podemos hablar con propiedad de que la arteria tiroidea inferior no solamente irriga al tiroides, como lo vamos a ver más adelante, sino que también irriga las glándulas paratiroides. Y en el contexto de las glándulas paratiroides superiores pueden recibir arterias glandulares, ramas de la arteria tiroidea superior, como vemos acá. Esta es la arteria tiroidea superior que tiene una rama que va hacia el parénquima tiroideo y otra que va hacia la arteria, hacia la glándula paratiroides superior en este caso. Esta es la razón por lo que se enfatiza en la ligadura subcapsular de los vasos sanguíneos durante la tiroidectomía, para garantizar que los vasos nutricios de las glándulas paratiroides se mantengan adheridos a ellas y de esta manera pues ellas no pierdan su vascularización. La línea roja representa el sitio donde se debería realizar la ligadura de los vasos que nutren la glándula tiroides, respetando aquellos que nutren a la glándula paratiroides, o sea, en forma subcapsular. Las consecuencias de la desvascularización y extirpación quirúrgica incidental de las glándulas paratiroides es el hipoparatiroidismo. Recordemos que la hormona paratiroidea produce o tiene una importante función en términos de regulación de los niveles de calcio y resecar las glándulas implica que hay un hipoparatiroidismo que se traduce en una hipocalcemia, que es una complicación bastante grave en términos globales para estos pacientes.
El siguiente componente que vamos a desarrollar se refiere al tegumentario muscular y facial. La piel es una de las estructuras que solemos olvidar cuando hablamos de anatomía quirúrgica de la glándula tiroides. Y es muy importante puesto que en ella se hacen las incisiones que nos permiten acceder progresivamente hasta la celda tiroidea. Por eso hay algunas consideraciones que es pertinente tomar en cuenta. La localización de la incisión, si se pretende que sea estética, debería quedar en uno de los pliegues cutáneos del cuello que permita mimetizar la cicatriz con los pliegues normales. Hablando de cirugía, patología benigna de tiroides, donde esto es evaluable. Así pues, se describen tres pliegues cervicales cutáneos, que, de acuerdo a su frecuencia de identificación clínica, podemos decir que el superior se ve en el 75% de los casos, el medio en el 88% de los pacientes y el inferior en el 32% de los pacientes. Este es un detalle que clínicamente es importante porque los pliegues cutáneos ayudan a la selección del sitio de la incisión quirúrgica. Clásicamente, el abordaje que utilizamos para realizar una tiroidectomía total es la cervicotomía de Kocher, que se realiza más o menos a unos 2 centímetros por encima de la horquilla external, 2 o 3 centímetros sobre el pliegue cutáneo inferior, tratando de que la incisión se haga desde el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo contralateral. Y de esta manera podemos abordar progresivamente hacia la celda tiroidea. Pero es importante saber que esta incisión tiene que tener una característica muy particular, que es que sea extensible. O sea, que en un momento determinado nosotros podamos prolongar la extensión lateralmente para tener un mejor campo de visión, o que si se trata de una cirugía donde tengamos que terminar en una disección de alguno de los lados del cuello, pues podamos extenderla en palo de hockey en sentido lateral y ascendente hacia ambos lados o hacia uno en particular y poder completar el procedimiento de vaciado ganglionar. Ahora vamos a hablar de las fascias. Observen ustedes que en esta imagen que tenemos acá en la pantalla podemos observar la piel de la cual acabamos de hablar y en sentido un poco más profundo vamos a encontrar lo que se denomina la fascia cervical, que es esta roja que hace una circunferencia completa alrededor del cuello abarcando los 360 grados. Esa capa o esa fascia cervical tiene algunas porciones importantes que debemos mencionar, como lo son la porción muscular de la capa pretraqueal de la fascia cervical, que es esta morada que recubre todo lo que es la porción muscular pretraqueal. Todos los músculos pretraqueales que observamos acá están cubiertos por esa porción de la fascia cervical. Posteriormente, y en más íntima relación con la glándula tiroides, que es esta que estoy señalando acá, vemos la porción visceral de la capa pretraqueal de la fascia cervical. O sea que esa fascia pretraqueal de la fascia cervical tiene un componente muscular y un componente visceral, que es el que recubre a la glándula tiroides y que tiene algunas consideraciones importantes. Después mencionamos lo que es la vaina carotidia como tal, que recubre el paquete vasculonervioso bilateral del cuello, y finalmente, en sentido más posterior, la capa prevertebral de la fascia cervical, que recubre toda la musculatura que está alrededor de la columna cervical o de la columna vertebral. Esta es otra visión que representa exactamente las mismas capas, pero en otro corte, y podemos observar acá la glándula tiroides que está recubierta por esa porción visceral de la capa pretraqueal de la fascia cervical. Con respecto a esto, es importante diferenciar esta fascia cervical pretraqueal, que es visceral, de la cápsula de tejido conjuntivo que se continúa con los tabiques que constituyen el estroma de la glándula tiroides. Esta otra es la cápsula verdadera de la glándula tiroides y se encuentra por debajo de esta fascia cervical. Se describe que por fuera de la cápsula verdadera hay una capa de fascia más o menos bien desarrollada que deriva de la fascia pretraqueal, no es más que esta fascia que estoy señalando acá, y que es la cápsula falsa o vaina pretiroidea o cápsula quirúrgica. Esta es un plano de clivaje importante que nosotros debemos identificar durante el acto operatorio que nos permite abordar con mayor seguridad la glándula tiroides. Pero debemos recordar que no se trata de la cápsula verdadera, sino que es una cápsula derivada de las fascias cervicales. Ahora vamos a conversar con respecto a los músculos pretraqueales o los músculos que se encuentran por delante de la glándula tiroidea, que es muy importante su disección y su conocimiento anatómico para poder establecer los planos de abordaje quirúrgico.
Acá podemos observar el primero de ellos. Debajo de la piel nos topamos con el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello, que es el que estoy señalando en este momento. Fíjense que es una estructura muscular bastante densa que abarca prácticamente toda la cara anterior del cuello en forma bilateral. Si eliminamos el músculo platisma, nos vamos a topar inmediatamente por debajo de él con el músculo esternocleidomastoideo, en el cual se describen dos cabezas. La cabeza external del esternocleidomastoideo, que es la que va hacia el esternón como tal, y la cabeza clavicular, que es la que hace una inserción distal sobre el borde interno de la clavícula. Sin embargo, con fines prácticos, nosotros debemos visualizar el músculo esternocleidomastoideo como una sola masa muscular que está en relación con la celda tiroidea, puesto que define sus límites laterales, de alguna manera. Acá vemos unas estructuras venosas bien interesantes que se encuentran por encima del esternocleidomastoideo y que recubren las otras musculaturas, de las que se denominan venas yugulares anteriores, y ya vamos a hablar algunas consideraciones con respecto a ellas en la siguiente diapositiva. Debajo de los esternocleidomastoideos nos encontramos con otra musculatura importante a mencionar, bilateral al igual que la anterior, que se denomina músculo esternoioideo, que va desde el esternón hasta el hueso hioides. Y al lado de él, completando esta parte de la cortina pretiroidea, nos encontramos con el vientre superior del homoioideo. Si eliminamos las venas yugulares anteriores, que son estas que están acá, y vemos bien estos músculos y los eliminamos a ellos después, nos topamos con la última capa de la cortina muscular pretiroidea, que no es más que el músculo esternotiroideo. Este que ustedes están observando acá en la parte central es bilateral, y este músculo esternotiroideo sí tiene una relación íntima con la cápsula quirúrgica del tiroides, que les recuerdo que no es la cápsula verdadera. La cápsula quirúrgica se refiere a la vaina o a la fascia cervical en su porción pretraquial y en su componente visceral, que es el que nos permite entonces tener ya el plano de abordaje quirúrgico correcto para la glándula tiroides. Acá podemos observar ya la glándula tiroides como tal en este contexto, y entonces podemos resumir que esta cortina de músculos pretiroideos, constituidos por todos estos señores que están acá, el músculo platisma, el esternocleidomastoideo, el esternoioideo, el vientre superior del homoioideo y el músculo esternotiroideo, constituyen la cortina muscular pretiroidea que todos los cirujanos deben conocer a la hora de hacer los abordajes quirúrgicos. Y su separación en la línea media es la que permite el acceso al espacio tiroideo. Una acotación es que en caso de invasión extratiroidea por tumores tiroideos se resecan en bloque con la pieza quirúrgica, lo cual pudiera traer como consecuencia secuelas en términos de la movilización cervical para el paciente que lo padezca. Ahora voy a conversar con ustedes con respecto a las venas yugulares anteriores, que son una vascularización relacionada con la cortina muscular pretiroidea, como mencioné en la diapositiva anterior. Como ustedes pueden observar, estas venas aparecen una vez que se elimina el músculo platisma o músculo cutáneo del cuello y que realizamos el colgajo superior e inferior del mismo. Allí, justamente encima del músculo esternoioideo, podemos encontrar las venas yugulares anteriores. Esto es en el contexto de la parte central del cuello, pero también pueden estar relacionadas con el músculo esternocleidomastoideo en un sentido un poco más lateral, como ven ustedes en la imagen. La importancia de estas venas es que son muy superficiales, asimétricas y de trazado muy dispar, y que existen nexos venosos entre ellas y las venas yugulares internas, lo cual hace que una lesión de las mismas pueda tener un sangrado muy importante. Ellas tienen un trazado y un calibre en extremo variables. Pueden aparecer a modo de plexo, de vasos más o menos finos, o, lo más frecuente, presentarse como 1 o 2 o 3 vasos de notable calibre y de trayecto más o menos vertical, que es lo que estamos viendo en la imagen. Acá podemos observar cómo se dibujan estas venas yugulares anteriores, y debemos entender que a la hora de la disección quirúrgica deben ser respetadas, pero si no es posible respetarlas o si las lesionamos, deben ser ligadas, puesto que representan una importante posibilidad de complicación postquirúrgica. A continuación vamos a hablar del componente vascular de la glándula tiroides, donde vamos a incluir lo que sería el componente vascular arterial y el componente vascular venoso. En relación a la vascularización arterial, podemos decir que la tiroides se nutre de dos arterias pares, que son la arteria tiroidea superior, que la vemos dibujándose en este momento, y que a su vez viene siendo
rama de la arteria carótida externa, que es esta que estamos dibujando acá, y que ella sale o nace justo arriba, abajo o en la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Sigue hacia abajo y hacia adelante para llegar al polo superior de la glándula tiroides y en una parte de su trayecto la arteria cursa paralela al nervio laringeo superior, lo cual implica una relación anatómica importante que vamos a tomar en consideración un poco más adelante. Con respecto a la otra arteria que nutre la glándula tiroides es la tiroide inferior. Como ustedes pueden ver en este momento se está dibujando y ella es rama del tronco tiro-bisérvico escapular y ya vamos a hablar un poco más adelante de algunas consideraciones con respecto a ella. Las ramas de la arteria tiroidea superior son las siguientes. Primero que nada, recordemos que, como les dije anteriormente, nace de la arteria carótida externa y da una primera rama que es la laringea superior. Un poco más abajo vemos la rama infrayoidea señalada por la flecha y posteriormente vemos la rama cricotiroidea que está en este momento señalándose. Finalmente existen unas ramas que son terminales y que son a las que realmente se le debe la irrigación del parénquima tiroideo. Tenemos una terminal anterior, una terminal lateral y una terminal posterior. Recordemos que cuando hablábamos de la anatomía de las glándulas paratiroideas, hablábamos que las superiores podían tener una irrigación proveniente de la arteria tiroidea superior, pues esa irrigación normalmente proviene de la rama posterior, que es la que está en relación con el borde posteromedial de la glándula tiroides. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirobisérvico escapular de Farabeu, que surge a nivel de la arteria subclavia en forma bilateral, como señalan los cuadros que están sobre la imagen. De aquí nacen las arterias tiroideas inferiores, como les mencioné, que ascienden a ambos lados del cuello y en ese recorrido pueden dar hasta 12 ramas musculares vertebrales, esofágicas, traqueales, laríngeas, dispuestas en escalera. Lo más importante para nosotros desde el punto de vista de la glándula tiroides es la relación que puede tener esta arteria tiroidea inferior a nivel de sus ramas terminales y con respecto al nervio laríngeo recurrente, que son estas estructuras que estamos viendo acá. ¿Okay? Pero esta relación la vamos a desarrollar un poco más adelante para entenderla con mayor precisión. Las ramas inferiores de la arteria tiroidea inferior son importantes de mencionar, puesto que esa rama terminal inferior que va justamente al parénquima tiroideo generalmente es muy delgada y sigue el borde inferior del istmo y se anastomosa con la contralateral formando lo que se denomina la arcada arterial subístmica. Fíjense cómo ocurre este fenómeno. Es importante puesto que esto deja claro que la vascularización intraparenquimatosa se entrelaza independientemente de que venga del lado derecho o del lado izquierdo. Otra cosa, otra curiosidad importante a tomar en consideración en la vascularización arterial de la glándula tiroides es que en el 3% de los casos existe lo que se denomina la arteria tiroidea IMA, que es una rama directa del tronco brachiocefálico e incluso de la aorta y que se localiza en la porción inferior del istmo tiroideo. Observen ustedes por dónde puede ascender y la importancia de ella es que puede ser causa de sangrado si no se identifica y se liga correctamente. O sea que hay que tomarla en consideración y es un punto importante o un detalle quirúrgico importante a conocer. En el sentido posterior, las ramas posteriores, que son más voluminosas de la arteria tiroidea inferior, ascienden por la cara posterior del lóbulo y se anastomosan con la rama posterior de la arteria tiroidea superior, formando lo que se denomina la arcada marginal de Halster-Evans. Allí está dibujado o está mostrándose en la imagen del tiroides que tienen en la parte inferior izquierda la rama posterior de la tiroidea superior. Y ahora vamos a ver cómo la rama posterior de la arteria tiroidea inferior asciende para anastomosarse con esta rama posterior de la arteria tiroidea superior formando esa arcada marginal de Halster-Evans. Continuando en el componente vascular, pero ahora migrando a lo que corresponde a la vascularización venosa, vamos a hablar de que la glándula tiroides tiene 3 vías de drenaje venoso conocido, que son las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas medias y las venas tiroideas inferiores. Las primeras, las tiroideas superiores, como vemos en la imagen, drenan a la vena yugular interna. Las venas tiroideas medias también drenan a la vena yugular interna y con respecto a las venas tiroideas inferiores, aquí hay una variabilidad puesto que ellas son de 1 a 5 ramas que normalmente drenan al tronco venoso braquicefálico del lado izquierdo como vemos en la imagen también.
Sin embargo, puede haber alguna variación, puesto que algunas pueden ir directamente a la vena yugular interna, como estamos señalando acá, o drenar al tronco braquicefálico del lado derecho. Ahora vamos a hablar un poco de las venas tiroideas medias y su importancia quirúrgica, puesto que estos son vasos muy importantes en cirugía, pues para disecar y voltear el lóbulo tiroideo es imprescindible su ligadura. Son venas muy frágiles y que sangran con mucha facilidad, por lo tanto deben de ser manejadas con sutileza quirúrgica suficiente. El drenaje linfático de la glándula tiroides se va a estructurar de la siguiente manera. Lo primero que hay que mencionar es un grupo de ganglios que se encuentran ubicados periféricos a la glándula y que se denominan plexo paratiroideo. Ellos pues son el drenaje inmediato de la glándula tiroides, pero él va a estar en comunicación con dos troncos fundamentales. Un tronco que es el descendente, que va a terminar en los ganglios linfáticos situados delante de la tráquea y por encima del timo. Y un segundo tronco de drenaje, que es el tronco ascendente, que se subdivide en dos grupos fundamentalmente. Este primero que estamos señalando corresponde a los linfáticos ascendentes medios, que son uno o dos ganglios que están situados en el sector prelaríngeo. Y también tenemos el drenaje linfático ascendente lateral, que corresponde a los ganglios laterales del cuello, fundamentalmente los que están relacionados con la yugular interna, o sea, la cadena yugular. Si traspolamos la distribución anatómica de los ganglios linfáticos de la cual acabamos de hablar a esta imagen donde se ve la división por niveles de los ganglios linfáticos del cuello, podemos concluir que la glándula tiroides entonces drena al compartimiento central, conocido como nivel 6, y al compartimiento o a los compartimientos laterales, fundamentalmente los niveles 2, 3 y 4. Finalmente pasamos a lo que se denomina componente nervioso, donde vamos a estudiar las relaciones de las estructuras nerviosas que están cercanas a la glándula tiroides. Los nervios laringeos son estructuras anatómicas que tienen una relación íntima con la glándula tiroides y tienen una relevancia quirúrgica fundamental. El nervio laríngeo superior, rama del nervio vago que recoge la sensibilidad de la mucosa laríngea e inerva el músculo cricotiroideo, fundamentalmente su rama externa, que es la que vemos descendiendo en este momento, tiene relación anatómica importante con el lóbulo tiroideo superior y la arteria tiroidea superior. Y el nervio laríngeo recurrente, rama del nervio vago que da impulsos motores sensitivos, así como fibras del sistema nervioso autónomo a una porción del cuello, la laringe fundamentalmente, vemos acá su ascenso, tiene una relación importante con la arteria tiroidea inferior y con el parénquima tiroideo. Hablemos del nervio laríngeo superior. Tiene una rama superior o interna, que es la que está señalada en este momento. Ella nace del nervio vago y continúa descendiendo hasta el asta mayor del hueso hioide, transcurriendo entre el músculo tiroideo y la membrana tiroidea, perforando esta última estructura en compañía de los vasos laringeos superiores, como vemos en la imagen. Con respecto a la rama inferior, que es la que más importancia tiene desde el punto de vista quirúrgico por su relación con el polo tiroideo superior, ella nace aproximadamente a la altura del hueso hioides. Se dirige oblicuamente hacia abajo en íntima relación con el músculo constrictor inferior de la faringe y distalmente rodea el asta inferior del cartílago tiroides para llegar al músculo cricotiroideo, al que también inerva. En términos de relaciones anatómicas, es importante destacar la que existe entre la rama externa del nervio laríngeo superior y la glándula tiroides, fundamentalmente con su polo superior, en vista de la cercanía que existen entre ambas estructuras. Si a esto le sumamos la relación con la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, obtenemos que la sumatoria del polo superior de la glándula tiroides más la arteria tiroidea superior más el nervio laríngeo superior terminan transformándose en una relación quirúrgicamente importante, puesto que cualquier disección o ligadura de la arteria tiroidea superior puede terminar en una lesión del nervio laríngeo superior con las consecuentes complicaciones derivadas de la misma.
Es por esto que se han diseñado una serie de clasificaciones que tienen la finalidad de medir el riesgo existente entre la relación entre el nervio laríngeo superior y la arteria tiroidea superior, para tratar de minimizar las posibles complicaciones derivadas de la lesión de este nervio. La clasificación de Cernea, descrita en el año 1992, toma en consideración la distancia que existe entre el punto donde ocurre el entrecruzamiento entre la arteria tiroidea superior y el nervio laríngeo superior y el polo tiroideo superior. Si esta distancia es igual o mayor a 1 centímetro, se clasifica como tipo 1, mientras que si la distancia es menor a 1 centímetro, esta se clasifica como tipo 2. Aquí hay dos subtipos, la 2A, donde el entrecruzamiento ocurre a menos de 1 centímetro, pero por encima del polo tiroideo superior, como vemos en la imagen, o la tipo 2B, donde el entrecruzamiento ocurre por debajo o en relación con el polo tiroideo superior. En conclusión, la clasificación de Cernea dice que si hay una variante anatómica tipo 2A o tipo 2B, los riesgos de lesión del nervio laríngeo superior en el momento de la ligadura de la arteria tiroidea superior son muchísimo mayores a que si es del tipo 1. La relación existente entre la rama externa del nervio laríngeo superior y la arteria tiroidea superior siempre ha sido poco valorada por los cirujanos, en vista de que el protagonismo normalmente se lo lleva la relación existente entre el nervio laríngeo recurrente y la arteria tiroidea inferior, la cual veremos más adelante. Sin embargo, existen consecuencias derivadas de la lesión del nervio laríngeo superior. Si la rama afectada fuera la rama superior o rama interna, el paciente presentaría problemas de aspiración. Mientras que si la rama afectada es la externa o inferior, que es la que tiene relación directa con el polo tiroideo superior y con la arteria tiroidea superior, entonces las consecuencias serían laxitud de las cuerdas vocales, puesto que esta rama inerva el músculo cricotiroideo, cuya función es la aducción de las cuerdas vocales. Y esto se traduce en un cambio de la voz, debilidad y fatiga vocal, también conocido con el nombre de voz cansada. Ligar las ramas de la arteria tiroidea superior lo más cerca posible de la cápsula, intentando la identificación del nervio previamente, es la estrategia quirúrgica recomendada en estos casos, para evitar las lesiones del nervio laríngeo superior. Ahora vamos a hablar con respecto al nervio laríngeo recurrente. Comenzamos con el lado derecho. El nervio laríngeo recurrente del lado derecho es rama del nervio vago que se dibuja en este momento. Asciende en el surco tráqueo-esofágico o cerca del mismo para penetrar en la laringe atrás de la articulación cricotiroidea y en la esquina inferior del cartílago tiroide. Veamos su ascenso. Tiene una relación importante con el lóbulo tiroideo derecho, pues pasa justamente por detrás de él, como vemos en la imagen. Y una característica muy importante es que cruza delante de la arteria subclavia derecha, hace un asa alrededor de la arteria de anterior a posterior, como vemos en la imagen, fíjense. Y justamente a esto se debe el nombre de recurrente, puesto que recurre por debajo de la arteria subclavia derecha. El nervio laríngeo recurrente izquierdo es rama del nervio vago de ese lado. Y él asciende en el surco traqueoesofágico cerca del mismo para penetrar en la laringe atrás de la articulación cricotiroidea y en la esquina inferior del cartílago tiroideo. Observemos ascenso. Hace un asa justamente por debajo de la aorta o del callado de la aorta, o sea, hace su recurrencia debajo del callado de la aorta o de la arteria aorta. Es diferente al del lado derecho, que como recordarán les mencioné que él hacía debajo de la arteria subclavia del lado derecho. Finalmente, esta rama izquierda o este nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa justamente por detrás del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, con quien tiene una relación anatómica muy íntima y que tiene una validez quirúrgica importante que vamos a revisar más adelante. El nervio laríngeo recurrente se relaciona anatómicamente con la arteria tiroidea inferior. Él puede pasar adelante o atrás de la arteria o entre sus ramas, como vemos en la imagen. Esta relación es variable, por lo que es un punto de importancia anatómica para el cirujano. Significa que no siempre es constante,
Por lo tanto, el cirujano tiene la obligación de identificar esta relación, identificar el nervio laringio recurrente antes de hacer la ligadura de la arteria tiroidea inferior para evitar lesiones del mismo. En estas imágenes podemos ver las múltiples variables anatómicas que presentan la relación entre el nervio laringio recurrente y la arteria tiroidea inferior. En A observamos cómo el nervio pasa justamente por delante de ambas ramas de la arteria tiroidea inferior. En B observamos cómo el nervio pasa justamente por detrás de ambas ramas de la arteria tiroidea inferior. En C, el nervio pasa entre la rama superior y la rama inferior de la arteria tiroidea inferior. En D, el nervio no recurre, es un nervio laringio recurrente no recurrente, puesto que sale del vago y hace un asa directa hacia su inserción final. En este caso, no existe una relación directa con la arteria tiroidea inferior. Y en E, observamos cómo el nervio hace un asa neural por debajo de la arteria tiroidea inferior, o sea, su recurrencia la hace debajo de la tiroidea inferior, a diferencia de las otras imágenes donde vemos que la recurrencia ocurre debajo de la arteria subclavia por tratarse del nervio derecho. Lo que quiero ejemplificar con estas imágenes es que cualquiera de estas opciones es factible encontrarla durante un acto operatorio. Por lo tanto, la identificación del nervio es fundamental antes de la ligadura de la arteria tiroidea inferior para evitar sus lesiones. A, B y C son las opciones que más frecuentemente observamos desde el punto de vista anatómico. ¿Cuál es la importancia quirúrgica de esto? Bueno, que el perfecto conocimiento anatómico del recurrente es fundamental. Su lesión ocasiona una parálisis de las cuerdas vocales homolaterales. Aquí podemos observar una imagen donde vemos una cuerda vocal totalmente paralizada, mientras que vemos una cuerda vocal móvil. Las ramas musculares del recurrente inervan todos los músculos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo, que es inervado por el nervio laringeo superior, que también tiene riesgo de ser lesionado. Por eso es que es importantísima la identificación de ambos nervios. En esta imagen quiero mostrarles cómo se ven las cuerdas vocales durante el momento de la respiración y durante el momento de la fonación. Acá tenemos unas cuerdas vocales sin parálisis, donde vemos que durante la respiración ambas se abren, permitiendo el paso o el flujo de aire hacia la tráquea, mientras que durante la fonación se cierran para permitir la generación de los sonidos. En el caso de que existiese una parálisis unilateral de las cuerdas vocales, observamos cómo durante la respiración la cuerda paralizada no se moviliza o no se abre y permanece en el mismo sitio, disminuyendo el flujo de aire hacia la tráquea. Mientras que durante la fonación, igualmente esa cuerda vocal permanece en su sitio porque está paralizada y la única que se mueve sería la contralateral. En el caso de que exista una parálisis bilateral de las cuerdas vocales, observamos cómo durante la fonación hay un cierre total de ambas, mientras que durante la respiración se ve una disminución importantísima de lo que sería el paso del aire hacia la tráquea, puesto que están totalmente paralizadas. Acá podemos observar en este video el paso del aire en unas cuerdas vocales completamente normales durante la respiración. Fíjense cómo el flujo es bastante bueno debido a que existe una apertura total de las cuerdas vocales. Pero si observamos este video donde vamos a mostrar una laringoscopía en un paciente con una parálisis bilateral de las cuerdas vocales, vemos cómo ambas se encuentran parcialmente cerradas, obstruyendo o disminuyendo el paso de aire hasta en un 80 o un 85%. Esto puede terminar en una obstrucción hasta del 100% y es muy importante porque los pacientes que sufren de parálisis bilateral del nervio laringio recurrente pueden terminar con traqueostomía definitiva. Normalmente es lo que ocurre. Esta vista posterior nos permite repasar el recorrido de los nervios laryngeos recurrentes. El del lado izquierdo recurre por debajo del callado de la aorta o de la aorta y asciende unido al surco traqueoesofágico para finalmente relacionarse con la arteria tiroidea inferior y el lóbulo tiroideo del lado izquierdo. Mientras que el del lado derecho recurre por debajo de la arteria subclavia, asciende unida al surco traqueoesofágico e igual que el anterior, se relaciona con la arteria tiroidea inferior y con el lóbulo tiroideo del lado derecho.
Un detalle importante para el cirujano de tiroides es que este nervio laríngeo recurrente tiene una extrema variabilidad en relación con el tronco de la arteria tiroidea inferior. Y esto ya lo habíamos discutido en diapositivas previas. Pero lo importante acá es que justamente esto hizo que la técnica de ligadura troncal fuera reemplazada progresivamente por las técnicas de ligadura subcapsular de las ramas secundarias de la arteria tiroidea inferior, para proteger justamente al nervio laríngeo recurrente y evitar las lesiones del mismo. Una vez que tenemos el conocimiento claro de lo que es la parte anatómica de la glándula tiroides, ahora debemos migrar a lo que es el funcionamiento de la misma, y por eso vamos a hablar un poco con respecto a la fisiología básica de la glándula tiroides. La glándula tiroidea es responsable de la producción de tiroxina, T4, triiodotironina, T3 y de la producción de calcitonina también. Esto ocurre a nivel de la estructura histológica de la glándula. Fundamentalmente, lo que se conoce como síntesis de T3 y de T4 ocurre en el complejo denominado folículo tiroideo, que no es más que esta estructura que estamos señalando en este momento, que está formada por una corona de células denominadas tirocitos que se distribuyen circunferencialmente alrededor de un centro coloidal o coloide. Es el sitio entonces donde ocurre la síntesis de T3 y de T4. Mientras que la síntesis de calcitonina ocurre en las células C, que están en las periferias del folículo tiroideo. Es esta célula que estamos señalando en este momento. Hablemos un poco del metabolismo del yodo. El 90% del yoduro corporal total se encuentra en la glándula tiroides, donde se almacena en forma de hormonas tiroideas, mediante de un proceso de síntesis que vamos a explicar un poco más adelante. Proviene de la dieta y normalmente se absorbe a nivel del tubo digestivo en una forma que se conoce como yoduro inorgánico, que es la manera como llega a la glándula tiroides proveniente del torrente sanguíneo. Las células foliculares captan este yoduro mediante un proceso de transporte activo que es regulado por la hormona estimulante del tiroides, conocida también como TSH, y que un poco más adelante también vamos a repasar. Finalmente es importante comentar que el déficit de yodo, esa disminución del yodo, puede traer como consecuencia patologías tales como el bocio nodular, el hipotiroidismo y el cretinismo. La regulación de las hormonas tiroideas está mediada por el conocido eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, en el cual se involucran estas tres estructuras anatómicas y funciona de la siguiente manera. A nivel del hipotálamo se produce la conocida hormona TRH o hormona liberadora de tirotropina, la cual tiene un efecto estimulante o positivo, pues viaja a través del torrente sanguíneo hasta la adenohipófisis, donde la estimula para la producción de una segunda hormona que se conoce como TSH o tirotropina, la cual a su vez viaja también por el torrente sanguíneo hasta la glándula tiroides, donde ejerce un efecto de estimulación positiva en términos de síntesis de las hormonas tiroideamente activas, que son T3 y T4. Cuando existe una suficiente producción de T3 y T4 para el organismo, entonces estas ejercen un efecto de retroalimentación negativa, inicialmente con la hipófisis, que se conoce como brazo corto de la retroalimentación negativa, para inhibir la producción de la tirotropina y regular o equilibrar la producción de hormonas tiroideas. Lo mismo ocurre con el hipotálamo, con el brazo largo, donde la inhibición es hacia la TRH o hormona liberadora de tirotropina, con el mismo objetivo que anteriormente expuse. Les voy a explicar un poco el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Lo primero que debemos recordar es que el yoduro inorgánico proveniente de la absorción digestiva de yodo viaja por el torrente sanguíneo hasta la glándula tiroides, donde por medio de un proceso de transporte activo mediado por la TSH, pasa desde el espacio intravascular del torrente sanguíneo hacia el citoplasma del tirocito. Una vez allí, la acción de una proteína denominada pendrina permite el paso de ese yoduro inorgánico desde el citoplasma del tirocito hasta el coloide, o sea, hacia el centro de la unidad tiroidea, del folículo tiroideo. Cuando llega el yoduro inorgánico allí, sufre la acción de una enzima denominada peroxidasa y por medio de un proceso de oxidación se transforma de yoduro inorgánico en yodo. Al mismo tiempo, dentro del citoplasma del tirocito, la tirosina sufre un proceso bioquímico que permite que se produzca lo que se denomina precursor de la tiroglobulina.
ese precursor de la tiroglobulina viaja hasta el coloide y por acción de la misma peroxidasa tiroidea se une el yodo transformándose en tiroglobulina. La tiroglobulina, por medio del proceso de yodación, va a estar constituida por lo que conocemos como monoyodotirosina y diyodotirosina, y también va a estar unida a T3 y a T4. Estas dos, la monoyodotirosina y la diyodotirosina, son biológicamente inertes, o sea, no tienen acción metabólica alguna. Para que esto cambie, entonces la monoyodotirosina y la diyodotirosina se tienen que transformar o sintetizar en T3 y T4. Y es justamente aquí cuando, gracias a la acción de una enzima tiroperoxidasa, conocida como TPO, ellos se unen una molécula de monoyodotirosina con una molécula de diyodotirosina y se transforman en una de triyodotirosina, conocida con el nombre de T3. Y también ocurre la unión de una diyodotirosina con una diyodotirosina y se transforma en lo que conocemos con el nombre de tetrayodotirosina o T4. Estos dos elementos sí son biológicamente activos. El proceso por el cual ocurre esto se denomina acoplamiento. Entonces, al final tenemos a la proteína o la glicoproteína conocida como tiroglobulina unida a hormonas tiroideas activas que se acaban de sintetizar dentro del coloide o dentro de la unidad folicular. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de un proceso de pinocitosis, esta tiroglobulina unida a T3 y T4 pasa desde el coloide hasta el citoplasma del tirocito. Una vez allí, sufre la acción de una proteasa que permite que esa tiroglobulina libere a T3 y a T4 activas y que éstas pasen directamente al torrente sanguíneo. Y esta es la forma como ocurre la síntesis de las hormonas tiroideas. Lo que queda de la tiroglobulina después de la acción de la, acción de la proteasa se vuelve a canalizar dentro del tirocito para generar nuevamente hormonas activas T4 y T3 dentro de la unidad folicular o dentro del coloide. Ahora conversamos un poco con respecto al metabolismo de estas hormonas, ya una vez sintetizadas. Debemos recordar cosas importantes como que T3 tiene una vida media de 2 a 3 días, mientras que T4 tiene una vida media un poco más larga, de 6 a 11 días aproximadamente. También es importante que recordemos que T3 es 3 veces más activa que T4 y que durante el proceso metabólico global del cuerpo humano, T4 sufre un proceso de desyodación para transformarse en T3, que es la forma más activa que necesita la célula para cumplir con sus procesos metabólicos. Entonces pudiéramos decir que T4 es una prohormona de la T3, que es la metabólicamente más activa. Recordemos que las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en el desarrollo cerebral y orgánico del recién nacido y de la actividad metabólica en los adultos, influyendo además en el funcionamiento de casi todos los órganos. Quiero terminar esta actividad comentando que el cirujano debe tener un adecuado conocimiento de la anatomía, fisiología y fisiopatología, pues de esta manera puede garantizar que está dando un adecuado tratamiento quirúrgico a la patología que está tratando.